Entrando en materia, Sot de Vance ofreció dos discursos muy contundentes la semana pasada, uno en París y otro en Múnich, con mensajes que no dejaron indiferente a nadie. Lo que más llamó mi atención fue su firme llamado a los líderes europeos a tomar mayor responsabilidad en su propia defensa. Básicamente les dijo, y cito, o empiezan a pagar su propia seguridad o se acostumbran a hablar ruso. Palabras duras, ¿no crees? Muy duras, sí, pero, bueno, creo que no sorprendieron del todo. Es una crítica que ya se ha escuchado antes por parte de otras administraciones estadounidenses, pero Vance se la planteó con una intensidad que realmente obliga a reflexionar. Exacto. Y fíjate que en el discurso de Múnich no solo señalaba la necesidad de fortalecer la defensa, lo que subyacía a su mensaje era, digamos, una preocupación mayor, el peligro de perder la esencia misma de la democracia que se supone Europa intenta proteger. Señaló ejemplos concretos, como la censura y el control ideológico en varios países, cuestiones que, según él, erosionan los valores fundamentales compartidos entre Europa y Estados Unidos. Es interesante, porque por eso al final, lo que Vance parece estar diciendo es que no puedes defender tus libertades si estás limitando esas mismas libertades dentro de tus fronteras. Y claro, ¿cómo responden los líderes europeos? Parece que esquivan los puntos centrales y se centran más en criticar la interferencia estadounidense. O incluso, sí, mencionaron a Elon Musk. Totalmente. Esa actitud de centrarse en lo superficial, en lugar de enfrentar los temas de fondo, fue muy llamativa. Pero, Felicity, me surge una pregunta. Tú viviste en Europa durante un intercambio como ingeniero, ¿verdad? ¿Qué percepción tenías del enfoque de los gobiernos hacia la seguridad y la defensa en aquel entonces? Sí, durante un año estuve en Alemania. Y bueno, una cosa que siempre me llamó la atención era cómo la identidad nacional y la política de defensa están tan entrelazadas. En Alemania, por ejemplo, el tema de la defensa parecía no ser una prioridad tan fuerte, especialmente porque existe esta especie de confianza en alianzas como la OTAN. Y claro, eso genera una falta de sentido de responsabilidad que, honestamente, contrasta mucho con lo que decía Vance. Interesante. Y esa falta de responsabilidad que mencionas, Felicity, es precisamente lo que Hoyt Vance estaba intentando recalcar. No puedes depender eternamente de otro país para protegerte. Y con las tensiones actuales, especialmente con Rusia, ese mensaje parece más relevante que nunca. Sí, pero también me parece crucial lo que él dijo respecto a la democracia misma. Es como si estuviera pidiendo a los líderes europeos que se miren al espejo, que se pregunten, ¿qué estamos defendiendo realmente? Es un punto que creo que muchos prefieren no abordar. Exacto. Y esa incomodidad es un reflejo de las tensiones internas que Europa enfrenta. Por eso creo que el discurso de Vance en Múnich fue tan impactante. Está empujando a las democracias europeas a confrontar sus propias contradicciones y eso, claro, no es algo fácil de aceptar. Hablando de contradicciones inquietantes y retomando lo que mencionábamos sobre los puntos de Vance, no se quedó solo en la defensa militar. También puso un énfasis enorme en la crisis de la libertad de expresión en Europa. Lo más interesante es cómo identificó un patrón de censura que, según él, está amenazando los valores democráticos fundamentales en varios países europeos. ¿Qué piensas de esto, Felicity? Bueno, creo que tiene razón en plantearlo. Hay casos muy llamativos, como el activista religioso en Reino Unido, Adam Smith Connor, condenado solo por rezar en silencio cerca de una clínica de abortos. Es un ejemplo que sinceramente choca mucho. Exacto. El caso de Adam es emblemático de lo que Vance señalaba. Cómo ciertas leyes, bajo la apariencia de proteger derechos, pueden acabar asfixiando el debate público y la libertad individual. Y no es solamente Inglaterra. Las leyes suecas son otro claro ejemplo, especialmente la condena a un activista cristiano relacionado con la quema de un Corán. Es inquietante porque, como dijo Vance, parece que se protege más el derecho a no sentirse ofendido que la libertad de expresión. Sí,
Y ahí es donde se ve la gran diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos, incluso las opiniones más polémicas suelen estar protegidas, porque creen que la solución no es censurarlas, sino enfrentarlas en el debate. Europa, por el contrario, parece adoptar un enfoque mucho más paternalista, como si temiera que la gente no fuera capaz de manejar opiniones contrarias. Interesante contraste, y tienes razón. Mira, las llamadas zonas de acceso seguro en Escocia fueron otro tema que mencionó Vance. Prohíben incluso rezar en privado si estás dentro del área de influencia de una clínica de abortos. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para controlar las expresiones individuales? Totalmente. Es un límite muy peligroso. Y honestamente, creo que el efecto no solo es político, sino social. Cuando restringes tanto la capacidad de las personas para expresarse, creas un clima de miedo que puede paralizar la discusión pública sobre temas importantes. Claro. Y aquí es donde entra la relevancia de los medios emergentes. Como productor, puedo decir que estamos viviendo una época donde la tecnología debería permitir más voces, no menos. Pero si estas plataformas están controladas o reguladas hasta el extremo, el efecto es el opuesto. Se convierte en un filtro ideológico. Sí, eso me preocupa mucho. Al final, si las personas no tienen espacios genuinos para exponer lo que piensan, se pierde algo muy básico de cualquier democracia. Es como si la conversación se secara antes de empezar. Y lo peor es que restringir el debate no resuelve los problemas, solo los oculta. La pregunta de fondo sigue siendo: ¿qué están defendiendo los europeos realmente? ¿Qué valor tiene proteger una democracia si las libertades básicas ya se han comprometido? Vance argumentó que ese tipo de regulación excesiva puede asfixiar la creatividad y al mismo tiempo poner a Europa en desventaja frente a otras potencias como China o el propio Estados Unidos. Ser neutral ideológicamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, según Vance, es una piedra angular para garantizar que esta tecnología no sea solo una herramienta más de control político. No se debe limitar por criterios ideológicos. Por ejemplo, OpenAI anunció que buscarán marcos más neutros para sus modelos. Esto refuerza la idea de que la innovación necesita libertad para prosperar. Otra cuestión. Me impresionó la valentía con que Vance manifestó su fe. Citó a Juan Pablo II con fuerza. Repitió: «No tengáis miedo», dijo, citando al expontífice. No debemos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan puntos de vista que no están de acuerdo con su liderazgo. Exacto. Al final, creo que el dilema aquí es si proteger el orden establecido o apostar por un futuro que inevitablemente será más incontrolable. Y, bueno, esta no es una pregunta que tenga una respuesta fácil. Esta tensión define las diferencias entre cómo Europa y Estados Unidos entienden el progreso en el desarrollo de la democracia con libertad de expresión, de pensamiento y de creencias en su fe. Creo que hemos puesto sobre la mesa las ideas principales de los discursos de J.D. Vance. Totalmente de acuerdo, Eliseo. Y para nuestra audiencia, hasta la próxima.